¿Qué tal, amigos míos? Saludos para todos ustedes. Les comento que si quieren moldes para zapatería, no hay ningún inconveniente con que me envíen una fotico al WhatsApp que dejo abajo en la descripción y con gusto les facilito los que tengo, y también si tienen alguno en especial me envían la foto y con gusto se los puedo fabricar. ¿Sí? En unos días llegan unas máquinas para coser suela. No sé si a la persona que me está viendo le interese. Me puede escribir al mismo WhatsApp que dejo abajo en la descripción y con gusto les doy la información de la máquina. Ahora sí, vamos con el video. En el videillo anterior les mostré pinturas para cuero y para telas, ¿sí? Si no vieron el video, acá arriba en una tarjetita les dejo el enlace para que vayan y lo miren si lo quieren ver. En esta ocasión les traigo algo más sobre pinturas, pero en este caso ya es como para gente que trabaja con marroquinería, haciendo bolsos, haciendo billeteras en cuero sintético o en cuero normal, ¿no? También les quería comentar que estas pinturas solamente sirven para cueros, no son para sintéticos, ya que no funciona, no sirve. Solamente son para cueros y para cuero sintético, que yo lo ensayé y si funciona en cuero sintético. Comento que las pinturas se llaman pinturas marroquineras, ¿sí? Aquí está, marroquinera, ¿sí? También la tengo en blanca, las compré porque esta nunca la utilicé, esta sí la utilicé un poco, no la utilicé toda, pero igual ahí la tengo. Y ahora pues que se presta la ocasión para poder hacer videos sobre pinturas, les traigo este de marroquineras, ¿no? Pinturas marroquineras para bordes en cuero. Hay dos formas, hay varias formas de aplicarlo. Les mencionaré dos, las más comunes y cómo lo hago yo. La primera, muchas personas utilizan un vidrio, riegan ahí pintura y ponen las piecitas, por ejemplo, digamos esta cartera, encima y mojan todos los filos. A mí no me gusta porque se sale del filo y no cuadra, no queda bien. La otra es un pincel. Lo hice con un pincel, pero no me gusta porque el filito queda manchado o toca hacerlo con un cuidado muy extremo y la verdad es que no soy muy paciente como para hacerlo. ¿Y cómo lo hago yo? La forma más fácil que encontré, un gotero. Lleno la pintura marroquinera aquí y con este gotero le aplico a la cartera o a la billetera o a lo que sea. Ya saben que esto se puede aplicar o se debe aplicar dejando siempre amontonadito para que quede un filo pues bastante grueso, ¿no? Entonces yo pues con el gotero voy dejando bien, teniendo un buen pulso, va quedando. Obviamente que esto es sintético, es cuero sintético, ¿no? En el cuero sintético casi siempre hay que echar dos pasadas porque el cuero sintético tiende a absorber. Obviamente que el cuero normal también, pero más el cuero sintético. ¿Listo? Miren que con el gotero es mucho más fácil ya que no hay bordes, no se chorrea, nada. Entonces es mucho más fácil. Yo con el gotero me guío mucho mejor, ¿sí? Ahí queda bien echadito, los bordes no quedan untados. Y con el gotero es la mejor opción que yo encontré. Como ustedes ya saben, siempre que yo hago algo tiendo a buscar la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Y como ya les mencioné, el gotero es la forma más fácil, ya que el pincel va a dejar todo manchado por fuera, el vidrio también, si no lo pones a cierto nivel, te va a manchar por fuera también y complicado. El gotero no, el gotero funciona de una forma muy eficaz y como ya les mostré, no deja manchas por el borde. Queda bien echado y no hay complicaciones, ¿no? Estas pinturas marroquineras, según lo que he visto, hay a nivel mundial. Esta fábrica como que es internacional. He visto
personas que tienen estas mismas marcas, ¿sí? Y esta marroquinera viene en todos los colores, como ya les mostré. Aquí tengo blanco y tengo negro, que es el que yo más uso. Y hay muchos colores más. Esto viene, el tarro más grande es este, ¿sí? Y el más pequeño, este es el mediano, y viene otro más pequeño. Son económicas, creo que este costó como 10.000 pesos y contiene 500 mililitros, o sea, medio litro. Vale 10.000. Y como ya les dije, vienen en 3 presentaciones: el grande, el medianito y el más pequeño. Y viene en todos los colores. Esto sirve para cueros. No sé si lo utilicen para zapatos. Yo creo que para zapatos no lo utilizan. En zapato creo que pulen el filo, creo que lo embetunan y queda full. Este es un videito cortico, como más informativo, ya que hay personas que no conocen estas cosas que se utilizan en marroquinería, en cueros y en toda la fabricación, como carteras, billeteras. En zapatos no he visto que se utilice esta pintura marroquinera, solamente para pintar el cuero, más no para los bordes. Espero que el video haya sido de interés, que la información haya llegado a las personas que la necesitan. Si fue así, suscríbete al canal y apóyame activando la campanita. Abajo tengo los links de mis redes sociales. Puedes seguirme si eso te interesa. Les comento que vendo moldes de zapatería. Aquí abajo les dejo un WhatsApp, pueden escribirme sin ningún inconveniente y les facilito los moldes que necesiten. Sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.